Hola muchachos, buenas tardes. Vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 2 de la carta de Pablo a los Efesios. Vamos a leer ahí solamente los versículos 8 al 10, aunque vamos a ver todo el capítulo. Si ya lo tienen todos. ¿Ya? Bueno, vamos a leerlo juntos, del versículo 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Padre, en esta tarde, Señor, te damos gracias por tu misericordia, Señor, por tu salvación, por la gracia que has tenido, Señor, y que nos ha acercado a ti y nos ha dado vida eterna, Señor. Te pedimos que en esta tarde podamos nosotros considerar tu palabra y entenderla, Señor, con la ayuda de tu Espíritu Santo. Abre, Señor, nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Siéntense, muchachos. Bueno, el día de hoy toca estudiar el capítulo 2 de la carta que ya hace 3 semanas o 2, ya no me acuerdo bien. Vimos el primer capítulo con Caro. Y este capítulo 2 se divide en 2 partes, una que trata sobre la salvación y la segunda parte que trata del misterio de Cristo al unir a los judíos y a los gentiles en un solo cuerpo. Y cada una de estas 2 partes a su vez se divide en 3. Y vamos a ver la primera parte. Primero, es una porción que nos habla de la salvación por medio de la fe en Cristo, o salvación por gracia mediante la fe. Y se divide entonces en 3 partes. Del 1 al 3, de los versículos 1 al 3, nos habla de la condición en la que está toda persona que no ha conocido a Cristo como su Salvador. Y después nos habla de la posición que Dios nos ha dado ahora en Cristo, una posición diametralmente opuesta a la condición que teníamos. Y después, en los versículos del 8 al 10, nos habla cómo es que Dios nos cambió de esa posición perdida, muertos en pecado, a una posición en la que estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Esto empieza con una palabra que dice: y Él os dio vida a vosotros. En realidad, esta palabra viene desde el versículo 21, desde el finales del versículo 20 del capítulo 1. Los versículos 21, 22 y 23 son un paréntesis, por lo que la mayoría de las traducciones de la Biblia introduce eso: Él os dio vida a vosotros. Pero en realidad, si no existiera ese paréntesis, les voy a decir cómo se leería. El paréntesis lo empieza Pablo cuando habla de cómo el poder de Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Y eso termina ahí en el versículo 20. Lo voy a leer desde el 19. Pablo está orando para que entendamos cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales y a vosotros. Así se leería sin ese paréntesis, pero como ese paréntesis es muy largo, para que no se perdiera, se ha introducido esa parte que no está en el texto original.
¿Esto qué quiere decir, muchachos? Que el mismo poder que operó en Cristo, que le levantó de los muertos, en la misma acción nos levantó a nosotros de entre los muertos. Y de hecho, esta expresión que usa aquí Pablo es una expresión común en el Nuevo Testamento y se usa como la medida del poder de Dios en la salvación, o la medida del poder de Dios que actuó en Cristo, pero que también actúa a favor de nosotros. Y para que entendamos bien esto, vamos a leer ahí en Jeremías capítulo 23, versículo 8, donde el profeta usa dos expresiones, una que se usaba en el Antiguo Testamento en relación a Israel, para ver cuál era el poder que Dios había ejercido en la salvación de su pueblo al redimirlo de Egipto, y de una que se usará en el futuro para expresar la medida del poder que Dios pondrá en operación para reunir a su pueblo Israel, que ahora está esparcido entre todas las naciones. A ver, versículo 8, si alguien me ayuda por favor a leerlo, de Jeremías 23. Si lo tienen o no lo había dicho, lo voy a leer yo para no entretenernos. Dice, son versículos 7 y 8. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Jehová que hizo subir y trajo a la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Ustedes saben que Jehová sacó a Israel de Egipto, dice la palabra de Dios, como leímos hace rato, con mano fuerte y brazo extendido, queriendo significar con esa expresión que Dios usó de todo su poder para hacer esto. Pero vendrá un día cuando se dirá, porque ahora Israel está esparcido en todas las tierras, que Dios, vive Jehová que hizo reunir a Israel de todas las tierras donde los había esparcido. Esta expresión entonces de Efesios que dice la supereminente grandeza de su poder, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, es típica del Nuevo Testamento y nos habla del poder de Dios para nuestra salvación. Entonces conecta directamente con el capítulo 2, que dice, lo levantó a él, lo sentó a él en los lugares celestiales y a vosotros. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Actuando con ese poder, levantó a Cristo y lo sentó a la diestra de Dios, pero al mismo tiempo nos resucitó a nosotros y nos sentó también ahí. Eso lo repite después en ese capítulo 2 más adelante. ¿Cuándo fue eso? Dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nosotros estábamos muertos, espiritualmente muertos. Sabemos que cuando Dios le dijo a Adán y a Eva que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal, le dijo, porque el día que de él coman, ustedes van a morir. Pero sabemos que ellos no murieron físicamente en ese día, pero sí murieron espiritualmente. Y la muerte espiritual es la muerte de la parte central del hombre. Y la muerte física no es más que la extensión, o que esa muerte se extienda desde su parte más vital, que es el espíritu, hacia la parte de afuera, desde la parte más interna hasta la parte periférica o externa del hombre, que es la muerte física. Entonces nosotros estábamos muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados. No quiere decir que el hombre que no conoce a Dios, la mujer que no conoce a Dios y que no es salva por la fe en Cristo, no tenga un espíritu, porque a veces escuchamos eso. No, el hombre natural solamente tiene cuerpo y alma y no tiene espíritu. No, lo que pasa es que el espíritu está separado de Dios y eso es estar muerto espiritualmente.
Está el espíritu desorientado, sacado de su centro, orientado en lugar de a Dios, orientado hacia sí mismo, vive una vida egocéntrica. Entonces, dice que nuestros delitos y pecados, las palabras que se usan aquí son como caídas, porque nosotros teníamos una naturaleza caída, heredad de Adán, pero aparte caíamos y sumábamos pecados personales a nuestra condición perdida y muerta espiritualmente. Y también dice pecados, que quiere decir que no damos en el blanco, como que nos salimos del camino y si seguimos en ese camino nunca llegaremos al destino que Dios preparó para nosotros. ¿Para qué hizo Dios al hombre? Para que siempre tuviera comunión con Él y para que tuviera vida eterna. Pero en ese camino de delitos y pecados, esa es una palabra que se usa para hablar del pecado. Es como cuando alguien lanza una flecha, pero no alcanza a dar en el blanco, ¿verdad? Así dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecamos y estamos destituidos o nos quedamos cortos, nunca podremos alcanzar la gloria de Dios si Dios no nos salva. Entonces, dice, en los cuales, en esos delitos y pecados, anduvisteis en otro tiempo. Y ese andar quiere decir que nosotros empezamos a pecar y como que abrimos la puerta para que todo nuestro camino, todo nuestro caminar, toda nuestra vida, todos nuestros pensamientos, nuestros actos fueran pecaminosos. Y luego dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Seguíamos la corriente de este mundo, como cuando alguien que no tiene vida se queda en un río y forzosamente ese río lo va a arrastrar. ¿Por qué? Porque no tiene vida propia. Nosotros hemos sido salvados por Dios y tenemos vida y podemos ir en contra de la corriente de este mundo, porque el mundo, aunque se cree autónomo y se cree que ha llegado a practicar lo que practica, a pensar lo que piensa, a adoptar las formas de vida que tiene por sí mismo, piensa el hombre que es libre, que es autónomo, en realidad está bajo la potestad de una inteligencia, de un ser inteligente que es enemigo de Dios, que se llama Satanás, diablo, y aquí dice que es el príncipe de la potestad del aire. Esos valores son impuestos por él. Y se llama el príncipe de la potestad del aire porque los demonios no están encerrados en el infierno, como a veces se dice, ¿verdad? Según el pensamiento judío, siempre hablaban de 3 cielos. El tercer cielo es donde es la morada de Dios. El segundo cielo, que es el cielo intermedio, es el cielo astronómico, donde están los astros. Y el primer cielo es la atmósfera de la tierra. Satanás es el príncipe de este mundo y está ahí vigilando. Ya lo vimos nosotros hace poquito cuando hablamos acerca del reino, de por qué las bases bíblicas del reino de Dios, y vimos que los gobiernos de este mundo están bajo la potestad de precisamente lo que también aquí en esta carta Pablo llama principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este mundo con huestes espirituales de maldad. Y vimos que había un príncipe de Persia, un príncipe de Grecia, un príncipe llamado Miguel, que es un ángel bueno, digamos, de los ángeles fieles a Dios, que está dedicado especialmente a la protección del pueblo de Israel. Y a propósito, solamente hay 2 ángeles de los cuales la Biblia da el nombre, ¿verdad? Uno es Miguel y otro es Gabriel, que es un mensajero, ¿verdad? El que anunció a la Virgen María el nacimiento de Jesús. Bueno, entonces dice, conforme, siguiendo las reglas, siguiendo los mandatos del príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esa es una fuerza que energiza. Aquí la palabra opera dice que energiza. Es lo mismo que dice ahí en
Filipenses 2:13, solamente que ahí el que energiza es Dios, que dice que Él es el que obra en nosotros, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, nosotros estábamos en esa condición, ¿verdad? Muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, bajo la potestad del príncipe de este mundo, ¿verdad? Del príncipe de la potestad del aire. Y Satanás estará ahí. Por eso se dice al final del capítulo 6 que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre. A veces parece que son las personas las que se oponen a nosotros, a los cristianos, pero en realidad no son ellos. Es el príncipe de la potestad del aire, bajo cuya potestad están ellos, ¿verdad? Porque en ellos opera, Él los energiza. No se dan cuenta, ¿verdad? Ellos piensan que es su libre voluntad, su libre albedrío. Nosotros, muchachos, el hombre no puede ser libre de manera absoluta, en el sentido de decir que una persona hace exactamente lo que ella quiere. O somos, cuando éramos perdidos, siervos, esclavos de Satanás, o ahora podemos ser siervos de Dios, hemos sido hechos siervos de Dios y como siervos debemos obedecerle. Y en eso está lo mejor para nuestra vida. Lo mejor para nosotros no vendrá cuando nosotros digamos, se cumple todo lo que yo quiero, sino cuando Dios, en su misericordia, con la dirección que puede darnos, pueda cumplir su voluntad en nosotros, porque la voluntad de Dios es que nosotros seamos bendecidos, seamos llenos de bendición, llenos de su paz, llenos de su amor. Bueno, entonces, en el versículo 3 dice entre los cuales, o sea, esos hijos de desobediencia, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, falta esa partecita, energiza a los que están bajo su potestad, ese príncipe de la potestad del aire. Ahora, es un espíritu, ¿verdad?, que energiza. ¿Qué quiere decir hijos de desobediencia? No quiere decir que sean especialmente desobedientes o que no obedezcan a sus padres, sino que esa expresión la usa la palabra de Dios para cuando una persona se liga mediante esa palabra hijo con una cualidad, y esa cualidad viene a ser algo que se identifica tanto con él que viene a ser como su segunda naturaleza o ser parte de él, es decir, hijos de desobediencia. ¿Por qué? Porque la desobediencia era su principal característica, entre los cuales también nosotros anduvimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, en los deseos desordenados de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y fíjense lo que dice aquí: y éramos por naturaleza hijos de ira, es decir, la ira de Dios estaba sobre nosotros y era nuestra herencia, la consecuencia natural de nuestra forma de vida, estaba ya destinada para nosotros, así como dice, ahí en Romanos hay dos expresiones, Romanos 1:18, donde dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y también en el capítulo 2 dice que, versículo 5, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Eso era ya algo que estaba suspendido sobre nosotros como dicen, como la espada de Damocles, ¿verdad? Algo que está sobre la cabeza, que solamente esperaba un momento, ¿verdad? ¿Por qué no se vienen para acá, Mirari y Luis, por favor? Esa es la condición de toda persona que vive en este mundo
es bajo la ira de Dios y bajo el dominio de Satanás. Dice Primera de Juan 5:19, nosotros somos de Dios, sabemos que nosotros somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. En realidad la palabra que se usa ahí es yace bajo el maligno, porque estar, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, estar siempre quiere decir estar de pie. Pero ahí dice yace. Ahí en Zacarías, en Zacarías capítulo 3, hablando de Josué, el sumo sacerdote, el ángel de Jehová reprende a Satanás y le dice: Jehová te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del infierno? La condición de toda persona en este mundo es como si estuviera, así dice un hermano, en las fauces de Satanás. Todavía no se lo traga. ¿Por qué? Porque todavía tiene la oportunidad de dejar de resistir al Evangelio, creer en Jesucristo, pero si esa persona muere en esa condición, está ahí condenada para siempre. Entonces, el mundo, dice, entero yace bajo el maligno. Entonces, de ahí es donde Dios nos sacó, ¿verdad? Ese era nuestro panorama. La muerte a causa de la desobediencia, herederos de la ira de Dios y destinados a la condenación eterna. Pero Dios, esos pero, ¿verdad? De Dios, que cambian todo el panorama. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es decir, de estar como abocados ya, como digamos, como suspendidos y a punto de caer en la condenación eterna. De ahí, fíjense el cambio tan tremendo, ¿verdad? Juntamente nos dio vida, estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida, nos resucitó, dice. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Este es uno de los pasajes de la Escritura que nos hablan de una posición que tenemos nosotros. ¿Ustedes sienten que están sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús? Díganmelo sinceramente. ¿Esa es su experiencia diaria? ¿Su sentir? No. Gracias. Gracias por tu sinceridad. Es que esta es una cuestión de esas cosas que no son de experiencia, son de fe. La palabra de Dios aquí nos dice que Dios nos resucitó, Dios nos dio vida y Dios nos hizo sentar juntamente con Cristo en los lugares celestiales. ¿Creen ustedes esto, muchachos? Debemos creerlo, porque es la palabra de Dios y son hechos de Dios, ¿sí? Nuestra fe debe estar basada en los hechos de Dios, ¿verdad? Y esto es porque Él es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Esto, muchachos, la fe, cuando nosotros creemos los hechos de Dios, porque la palabra de Dios es la declaración de lo que Dios ha hecho en Cristo y para nosotros, y a nosotros en Cristo, ¿sí? Así dice en el Evangelio de Juan: ¿no creen ustedes que yo soy en el Padre y el Padre es en mí?
y yo voy a estar en ustedes y ustedes en el Padre. Y allí en Colosenses dice, poned la mira en las cosas de arriba, en donde está vuestra vida escondida con Cristo en Dios. Esos son hechos. Y son hechos que debemos creer. Así que cuando nosotros andamos en este mundo, en las dificultades, en el desaliento, nosotros tenemos que creer. Eso es la fe, muchachos. Eso es la fe. Es creer lo que Dios dice. Y eso hace una gran diferencia en nuestra vida. La gente nos puede decir que no valemos, nuestros padres nos pueden decir que no valemos, nuestros amigos nos pueden decir que no valemos. Pero la palabra de Dios dice, Dios que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó. ¿Cuánto vales tú? No hay mejor valuador que Dios. Dios es el que dice cuánto vales tú. Y Él, por su mucho amor con que te amó, Él te ha dado vida y te ha resucitado juntamente con Cristo y te ha sentado en los lugares celestiales juntamente con Él. Por gracia sois salvos. Ahora dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Todo esto, muchachos, Dios lo hizo, como repitió 3 veces en el capítulo 1, para alabanza de la gloria de su gracia. Y luego dice, eso es el versículo 6, luego dice en el versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, y luego en el versículo 14, para alabanza de su gloria. Entonces Dios hizo todas esas cosas por nosotros para mostrar en los siglos venideros, para que seamos una demostración de su gracia, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Alguien podría pensar, y no sé si ustedes lo han llegado a pensar o a escuchar que alguien lo dice, entonces Dios todo lo que hace, ¿lo hace para su gloria? Sí. Y alguien ha dicho, pues qué Dios tan egocéntrico. ¿No es eso egoísmo? No. Vamos a leer ahí Isaías 42, versículo 10, me parece, u 8, no estoy muy seguro. Es el 8. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Luego en el capítulo 43, versículo 7, dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Y luego, más adelante dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Cuál es la gloria de Dios? Bueno, Él es el único que puede salvar. Él es el Salvador necesario y suficiente. Y como Él es el Salvador necesario, ninguno más es suficiente. Y como Él es el Salvador suficiente, ninguno más es necesario. Así que porque Él es el único que puede salvar, por eso Dios le reclama a su pueblo Israel, por ejemplo, ahí en Jeremías capítulo 2, versículo 23, dice, me dejaron a mí fuente de aguas vivas y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. A ver, es capítulo, creo que estoy mal con la cita. Bueno, de cualquier forma, se las digo de memoria. 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de aguas vivas
y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Entonces, Dios es el único que puede salvar. Y Dios es un Dios celoso. Y Él se llena de celo cuando ve que una persona va tras los ídolos, que no le da nada. Porque las cisternas de por sí, hay una gran diferencia entre una fuente de aguas vivas. Porque una fuente de aguas vivas es algo que está continuamente brotando y es un agua limpia. Y Dios siempre, cuando nosotros nos acercamos a Él, encontramos que Él es la fuente de la vida. Él es la fuente de la vida eterna. Él es el único que sacia, el único que satisface la necesidad del hombre. Y ya una cisterna es un agua estancada, que se empieza a llenar de lama, de mosquitos, de cucarachas, y aparte una cisterna rota que no retiene agua. Y Dios sabe que el hombre que le deja a Él se queda sin nada. Y por eso es un Dios celoso. Así que el celo de Dios viene porque Él es el único que puede salvar. Y sabe que esas personas, Él las puede saciar, Él les puede dar vida eterna, las puede llenar de felicidad. Y sabe que cuando le dejan a Él, van a la perdición, van a la insatisfacción, van a la corrupción, ¿verdad? Entonces, cuando Dios habla de que las cosas son para su gloria, en lugar de decir que es un egoísmo, es la pura generosidad de Dios, el exceso de generosidad de Dios, el exceso de la gracia de Dios. Por eso dice aquí, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Así que teníamos esa condición primero, muertos en delitos y pecados, esclavos de Satanás, hijos de desobediencia, hijos de ira. Pero ahora Dios, porque nos amó, nos ha dado vida, nos resucitó y nos ha llenado de todas sus bendiciones. Bueno, luego vienen los versículos 8 a 10, lo que es la salvación. ¿Cómo? ¿Cómo es que llegamos a esta salvación? Dice, porque por gracia, ya lo ha dicho antes, por gracia sois salvos, el versículo 5, pero aquí lo va a explicar, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Bueno, la salvación no es por obras, no es por algo que nosotros hagamos, sino todo viene de la gracia de Dios. La gracia de Dios es su disposición de darnos aquello que no merecemos. Y eso es como, digamos, es más que no merecer, o más bien menos. Porque la salvación de Dios no teníamos mérito para la salvación, pero sí teníamos de mérito. Porque no solamente no merecíamos la salvación, merecíamos la muerte. Entonces, Dios en la salvación no empieza con nosotros de cero, empieza de menos 1000 o menos 8000, ¿verdad? Entonces, por gracia. Ahora, ¿cómo es esto? ¿Cómo se relacionan estas tres cosas? Gracia, fe y salvación. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Es por gracia de donde surge y de donde viene la salvación. La salvación viene de la obra de Cristo en la cruz y de Dios que entregó a Cristo por nosotros. Y ahí consumó nuestra redención, nuestra salvación. Hizo la propiciación por nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, es por gracia. El origen, habla aquí del origen. El origen está en la gracia de Dios, del cual surgió toda la obra de la salvación que fue hecha por Cristo en la cruz. Y es mediante la fe. Hay un hermano que lo ilustra así. Es como cuando alguien va a comer. Entonces,
se le sirve ahí el plato, una carne así, un corte así bien jugoso, con una guarnición bien rica ahí, ¿verdad? Y pues él se va a llevar eso a la boca con un tenedor. La carne es la gracia, es lo que va a venir de parte de Dios a nosotros. El tenedor es la fe, y entonces es por gracia. Y entonces, usando el tenedor como un instrumento, como un medio, nos llevamos un buen trozo de carne a la boca. Y lo que nos alimenta es la carne. No nos comemos el tenedor. Es por medio del tenedor como un instrumento, pero lo que alimenta es la carne. Entonces, la salvación no viene de la fe, viene de la gracia. Entonces, es por gracia, por medio de la fe. Y luego dice, y esto no de vosotros. Y aquí podemos preguntarnos a qué se refiere con decir, y esto. Porque hay tres cosas a las que se puede referir. Es la gracia, la salvación y la fe. La situación es que todos estos, en el original, todos estos tres nombres son femeninos. Y él usa un neutro. Y esto. Entonces, se refiere a que todo el proceso de la salvación es un regalo. Y esto es don de Dios. Esto no es por mérito de nosotros, ¿verdad? Entonces, la gracia pues está en Dios. La salvación fue provista por Dios en Cristo, y la fe también viene por un don de Dios. Hay una cosa un poquito especial aquí para entender. ¿Quién es el que cree? Es el hombre. O sea, porque Dios no cree por nosotros. Nosotros tenemos que creer en el Evangelio. Pero Dios actúa en nosotros y nos da el poder para creer. Así que Dios nos capacita para creer y nosotros creemos. Nosotros tenemos que creer. Entonces, porque algunos dicen, la salvación es una parte que pone Dios y es una parte que pone el hombre. Pero el hombre muerto en sus delitos y pecados no puede creer. Tiene que ser vivificado por Dios. Tiene que ser alumbrado los ojos de su entendimiento para que pueda creer en Cristo. Así que es una fe que viene por la obra de Dios, que obra en nosotros, pero obra en nosotros que podamos dar esa respuesta de fe. No sé si se entiende la diferencia, ¿verdad? Dios nos capacita aún para creer. Por eso, todo el proceso, o todo el paquete, digamos así, y por eso se refiere, dice, y esto no de vosotros. No dice, y esta referido a la fe, o a la gracia, o a la salvación, y esto, o sea, todo en conjunto es un don de Dios. Luego dice, no por obras para que nadie se gloríe. No podemos ser salvos por méritos, porque no teníamos méritos, o no tenemos méritos. ¿Cómo podríamos, si éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, si estábamos bajo la potestad del príncipe de las tinieblas, si en nosotros éramos energizados por ese espíritu que opera en los hijos de desobediencia? No podíamos, pero Dios actuó de manera misericordiosa y amorosa, nos vivificó y nosotros pudimos dar una respuesta de fe. Entonces no es por obras. La salvación no se gana por obras, pero somos salvos para obras. Y aquí es lo que explica muy claramente, porque somos hechura suya. Y aquí hay una cosa muy fuerte que se dice en las palabras hechura y creados. Cuando la Biblia habla de lo que Dios hizo en la creación, porque aquí se habla de una creación,
La palabra hechura aquí quiere decir somos poema de Dios. Y esto quiere decir que Dios trata con nosotros personalmente. No somos salvos en un montón, aunque somos añadidos a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Pero Dios nos salva a cada uno personalmente, porque Dios nos ama a uno personalmente, a cada uno. Dios te ama a ti personalmente, Dios te conoce. Dios conoce desde que estabas en el vientre de tu madre, te conoce y te amó. Pero cuando la Biblia habla de la creación, habla de los dedos de Dios. Cosa pues un poquito curiosa, pero es que es el poder de Dios. Y el poder de Dios no tiene límites, pero Dios usa expresiones para que nosotros comprendamos el valor de cada cosa. Y por ejemplo, ahí en el Salmo 8, Dios dice que los cielos, dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos. ¿Qué hacemos nosotros con los dedos? Bueno, cosa que podemos nosotros manejar, una cosa plastilina, coser, dibujar. Pero cuando nosotros queremos hacer algo que requiere fuerza, entonces dice, usamos el brazo, ¿verdad? Y ahí en el Salmo 136 en Isaías 40, cuando habla de la creación también, habla de los dedos de Dios. Dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra. Cuando Dios hizo la creación, se habla de los dedos de Dios. Es muy claro, muchachos, y quiero que se entienda bien, esto es un antropomorfismo. Es decir, se usan en relación a Dios cosas que pertenecen al hombre, porque Dios es espíritu, no tiene manos, no tiene dedos, ¿verdad? Pero se usan para darnos idea conforme a lo que nosotros entendemos, ¿verdad? Porque somos hombres, seres humanos, lo que Él hizo, y dice con sus dedos. Pero cuando Dios salvó a Israel, por ejemplo, de Egipto, vamos ahí a leer Deuteronomio 4, 34. Si alguien me ayuda a leerlo, por favor. Deuteronomio 4, 34. También en el Salmo 77. Alguien lea, por favor, ahorita Deuteronomio 4, 34. ¿No dice ahí que desnudó su brazo? No, ¿verdad? Y hay otra cita donde dice que desnudó su brazo, como que se arremangó. Quizá esa cita la perdí. En el Salmo, déjenme ver si me acuerdo. Es Isaías 52. Isaías 52. Me parece que es el versículo el 10, versículo 10. Sí. Entonces, cuando se habla de la salvación, se habla del brazo. No es que Dios
digamos que le cueste más trabajo salvar que crear. Pero porque Él es omnipotente, y cuando alguien es omnipotente, ninguna cosa es ni fácil ni difícil. Si se pueden acercar, por favor, para que podamos, como hay mucho ruido. O sea, ¿cuándo se puede hablar de una cosa fácil o difícil para una persona cuando su fuerza es limitada, verdad? Nosotros sabemos que llegamos a un límite. No sé, miren, muy fácil. No sé si ustedes han tenido una tos tan fuerte que sienten que se les saltan los ojos y duelen los ojos, ¿verdad? Entonces, así cuando nosotros queremos levantar algo muy fuerte, muy pesado, llegamos a un límite y de plano hay veces que ya no podemos sostenerlo. Y entonces decimos que una cosa es fácil o es difícil, pero para Dios, de Dios se dice, ¿habrá para ti una cosa difícil? No hay nada imposible para Dios, no hay nada que sea difícil para Él. Pero ¿qué nos dice, qué nos quiere decir cuando dice que extendió su brazo, que desnudó su brazo? Que es para Dios y para Dios, o más bien para nosotros, es una cosa más difícil. Era más fácil hacernos nosotros a nosotros mismos, que una vez que estábamos caídos y perdidos en el pecado, rehacernos. Eso es una obra más grande de Dios que la misma creación. Entonces por eso dice, somos hechura suya, creados. Pero esa creación no es la creación vieja. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es nueva creación. En realidad la palabra que se usa ahí es nueva creación. Dios nos rehizo. Y esto es algo maravilloso. Pero dice aquí, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Más estrictamente, cuando nosotros hacemos esas obras que pueden llamarse buenas, no son propiamente obras, son el fruto del Espíritu, ¿verdad? Porque, ¿qué es el fruto? Bueno, es la evidencia de que una planta está viva. O sea, está la raíz que no se ve. La raíz está... ¿Qué es más bonito, una manzana o la raíz del manzano? La manzana, ¿verdad? El fruto. Y además se ve más, es más visible. Pero ¿quién sustenta? ¿La manzana sustenta a la raíz o la raíz a la manzana? La vida viene de la raíz y nosotros hemos sido plantados juntamente con Cristo. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pero Cristo es la fuente de la vida y si nosotros estamos en Él tenemos vida. Y una manifestación de que estamos en Él es que llevemos fruto. Y ese es el fruto de la vida. No nos hacemos vivos o no nos damos vida cuando tenemos fruto. Cuando damos fruto demostramos que tenemos vida, pero la vida viene de Cristo. La vida viene de Dios. Él es la cepa, Él es la vid, Él es el tronco y nosotros somos la rama solamente. Entonces, debemos dar fruto, ¿verdad? Y algo que nosotros podemos ver, porque sobre todo cuando nosotros vamos, miren, nosotros o vamos para arriba o vamos para abajo. O sea, la vida cristiana no puede así mantenerse, digamos, como horizontal. Pues ni entro ni salgo. O sea, ni estoy yendo para adelante, no estoy progresando, pero tampoco estoy yéndome para atrás. No, si no estamos progresando, estamos yéndonos para abajo. Si no estamos yendo hacia arriba,
si no estamos creciendo en el fruto, si no estamos dando fruto, si no estamos creciendo en la santificación, estamos creciendo en la carnalidad, ¿verdad? Entonces, a veces llegamos a tal punto que nosotros decimos, bueno, ¿realmente soy salvo? Porque no parece que haya muchos cambios en mi vida, parece que soy el mismo o la misma. Es más, hay veces que parece que soy peor. Yo recuerdo que creía en Cristo, pero mi vida como que no da pruebas de eso. Y bueno, es una cosa seria, ¿verdad? Es una cosa seria hacerse esa pregunta. Y la palabra de Dios tiene una respuesta para eso. Miren, si tú en un momento tuviste fe en Cristo, la fe que te hizo nacer de nuevo, hay dos cosas en relación a eso que tú puedes tener. Una es seguridad, pero otra es certeza. La seguridad es objetiva. La seguridad no depende de cómo te sientas tú, porque eso es algo que ve Dios. Y eso lo tenemos ahí en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 19. Segundo Timoteo 2, 19, donde dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Es un sello. Un sello es como una moneda, ¿verdad? Esa moneda tiene dos caras. Y ese sello, hay una parte que ve Dios y dice, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Y si tú eres del Señor, tú estás seguro, tú estás segura. Pero tiene otro sello abajo, otra parte de la moneda. Dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Entonces, la seguridad es algo objetivo que no depende de nosotros, pero la certeza sí. ¿Cómo podemos nosotros estar ciertos? ¿Qué es lo contrario de la certeza? Es la duda, es la incertidumbre. Y a veces caemos en esa duda, ¿seré salvo? ¿Seré salva? Y hay otra parte de la respuesta que está ahí en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 9 me parece. Sí, miren, viene desde el 8, de una serie de cosas que la Biblia dice que añadamos a nuestra fe virtud, a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio y paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal el amor. Todo esto son frutos del Espíritu. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que tiene estas cosas tiene la vista, pero el que no tiene, estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. La siguiente sección, que a lo mejor ya no lo vamos a alcanzar, porque ya es un poquito tarde, dice, acordaos. A veces nosotros perdemos de vista porque caemos en una rutina y se nos hace costumbre, pero cuando se nos hace costumbre vivimos como en plano, como que ya no aspiramos a nada, no queremos buscar a Dios, no nos estamos preocupando de conocerlo. Parece que vamos así, pero en realidad vamos así. Entonces, por eso en la siguiente sección dice, acordaos que ustedes en otro tiempo, ¿verdad?, eran llamados sin circuncisión. Aquí dice, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces, fíjense el versículo 10 lo que dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Ese no caeréis jamás, ahorita no lo puedo explicar todo, pero tiene una culminación hasta el capítulo 3,
Y en realidad es: no caeréis jamás de vuestra firmeza, de vuestra certeza. Porque si tú eres de Cristo, tú estás seguro, tú estás segura en las manos de Cristo. Y nadie, como dice Romanos, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni principados, ni potestades, ni la muerte, ni la vida, nada te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero eso es lo que Dios ve. ¿Pero qué ves tú? ¿Sí me explico? A lo mejor tu vida está en la incertidumbre, en la duda. ¿Soy salvo? ¿Soy salva? Porque has perdido. No estás añadiendo estas cosas, no estás dando fruto. Entonces, ¿cómo puedes tener esa certeza? Procura con diligencia hacer más cierta tu vocación, tu llamamiento, tu elección. ¿Cómo? Haciendo lo que dice aquí que unos olvidaron. Es decir, añadiendo a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. ¿Sí? Entonces, Dios nos ha salvado, no por obras, es por su gracia, pero sí es para obras. Y si no estamos dando fruto, entonces estamos en la duda, estamos en la incertidumbre. Ahora, la iglesia, todo lo que tú haces, todo lo que yo hago, afecta a todos los demás. Es como los vasos comunicantes, ¿verdad? Que tú tienes acá, no sé, cinco tubitos así con un nivel de agua, ¿no? Y por allá se conecta otro tubito que está seco. Y ese tubito se llena un poquito y todos los demás bajan. Todo lo que nosotros hacemos nos afecta a todos los demás, aunque no nos demos cuenta, ¿verdad? Porque la iglesia es un cuerpo espiritual y las cosas que comparte, las cosas de las que vive, como dice más adelante en el capítulo 4, vienen de la cabeza, que es Cristo, pero pasan a través de los miembros, según la operación propia de cada miembro. Y si nosotros no estamos funcionando, si nosotros estamos en pecados, si nosotros no estamos buscando a Dios, toda la iglesia baja. Y si nosotros empezamos a buscar a Dios y subimos un gradito en nuestra vida espiritual, la iglesia lo va a sentir. No resentir en este caso, lo va a sentir, lo va a gozar, ¿verdad? Bueno, viene la segunda parte, pero pues yo creo que ya no, es otro tanto de extensión, y creo que mejor aquí lo dejamos, ¿verdad? Y pues, muchachos, es una gran salvación. Es una gran salvación la que tenemos. Por eso empieza la otra parte diciendo: acuérdense dónde estaban. Eran ajenos a los pactos, eran extranjeros, advenedizos, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora, por la sangre de Cristo, ustedes han sido hechos cercanos, son miembros de la familia de Dios. Pero no se olviden, acuérdense, no caigamos en la rutina, no caigamos en el declive, sino vamos hacia arriba. ¿Por qué, muchachos? Porque la iglesia lo va a resentir si no. Y si no vamos hacia arriba, vamos hacia abajo. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias, Señor, gracias por esta maravillosa salvación. Y en esta hora estamos aquí, Señor, delante de ti, cada uno de nosotros, en cualquier situación en la que estamos, que tú conoces. Tú conoces cada uno de los que están aquí, los que son tuyos. Permite que cada uno de los que estamos aquí, Señor, si
no hemos nunca puesto nuestra fe en ti para salvación, lo hagamos, Señor. Y si lo hemos hecho, Señor, permite que no olvidemos que tú nos diste la vida, Señor, cuando estábamos muertos, que estamos aquí no por méritos nuestros, Señor, sino por tu gracia, por tu misericordia, por el mucho amor con que nos amaste, porque Cristo dio su vida por nosotros y a precio de su sangre, a precio de su vida, tú perdonaste nuestros pecados, Señor, y nos hiciste tuyos, nos hiciste nuevas criaturas. Señor, pero que no olvidemos estas cosas y que sepamos que aunque no hemos sido salvos por obras, sí hemos sido salvos para dar fruto y para darte gloria a ti, Señor, que eres el único y suficiente Salvador nuestro, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Bendito seas, Señor. Amén.